Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a estar analizando lo que son los riesgos procesales de obstaculización establecidos en el artículo 235 del Código Procesal Penal. ¿Qué son estos riesgos procesales? ¿Para qué nos sirven? ¿Y cómo evitarlos? Es lo que vamos a estar viendo a continuación. Comencemos. Primero que nada, vamos a entender qué son estos riesgos procesales de obstaculización. Entonces, se va a entender a un riesgo procesal de obstaculización a toda aquella acción o hecho suficiente que pueda argumentar o sostener frente a un tribunal que una persona va a obstaculizar con el desarrollo de las investigaciones y con el desarrollo normal del proceso, y por lo tanto lo va a obstaculizar. Esto puede hacerlo por medio directo, ya sea la misma persona puede realizar estos actos de obstaculización, o ya sea puede utilizar a terceras personas para realizar este mismo fin. También es importante que por medio de acciones de corrupción puede someter a funcionarios públicos, jueces y fiscales a realizar actos de entorpecimiento dentro de la investigación. Entonces todos esos actos que se van a enumerar poco a poco se van a configurar y se van a establecer dentro de la imputación formal, se van a llamar los riesgos procesales de obstaculización. Comencemos con el primero, riesgo de obstaculización: que el imputado destruya, modifique, altere o elimine y falsificar elementos de convicción dentro del proceso. Esto se refiere a una acción de hecho que el imputado puede realizar conforme a las declaraciones, conforme a los documentos secuestrados y otros documentos más que se vaya a secuestrar dentro del proceso de investigación. En base a esto se puede establecer que el imputado no se va a someter al proceso y va a obstaculizar el mismo, modificando, ocultando, suprimiendo o falsificando estos elementos de convicción. Sin embargo, la ley establece una salvedad, ya que no es suficiente el establecer una posibilidad de que pueda realizar el imputado algún acto de modificación, supresión o eliminación de documentos, sino tiene que establecer o bien si había un antecedente, o bien cuáles son los documentos que pueden modificar o destruir. Por ejemplo, si había un antecedente, tiene que establecer qué tipo de documentación o qué tipo de prueba documental el imputado con anterioridad ha hecho desaparecer. Y por otro lado, si es que se va a tener como una posibilidad, se tiene que establecer por qué se genera esa posibilidad. Podemos poner, por ejemplo, que el imputado tenga bajo su poder documentos sobre un hecho de falsificación dentro de una oficina judicial. Entonces aquí sí existe ese riesgo procesal de ocultamiento, falsificación, modificación o destrucción de pruebas documentales. Entonces aquí sí este riesgo procesal, teniendo que ser específico y no pudiendo establecer o no pudiendo alegar su fundamentación en un simple podría, sino se tiene que establecer con la meridiana claridad qué documento puede hacerlo y cómo lo puede hacer. Como segundo elemento, que el imputado amenace, intimide o influya negativamente en testigos, peritos, víctima, para que informe falsamente sobre algún hecho conocido. Y como hemos visto en el anterior caso, tiene que ser por dos vías: o bien existe el antecedente o bien existe el riesgo que pueda desarrollarse en un futuro. Entonces, si es que existe el antecedente como un proceso de amenazas, de intimidación, de violencia, incluso eso puede hacer que este riesgo procesal se encuentre latente, ya que ya ha habido una oportunidad anterior donde el imputado ha influido negativamente para que víctimas o peritos o testigos informen falsamente sobre algún hecho acontecido. En cambio, si es alguna posibilidad, el juez tiene que establecer un nexo causal entre cuál es el testigo o el perito que va a realizar un informe y cuál es la forma o cuál es el destino sobre el cual el imputado pueda realizar o influir negativamente. La ley nos dice, y las sentencias constitucionales avalan, que no simplemente es establecer falta tal testigo o falta tal perito, sino tiene que existir un nexo de causalidad en que se va a realizar una determinada acción o va a testificar determinado testigo, y cómo es que el imputado puede influir negativamente en el proceso. Se tiene que establecer con claridad cuáles son estas personas, cómo pueden ser perjudicadas, y no simplemente establecer un podría pasar, sino el establecer específicamente cómo va a pasar y ese nexo causal en que el imputado puede influir negativamente sobre cualquier testigo o perito o cualquier otro tipo de persona dentro del proceso.
Como tercer elemento tenemos que el imputado influye negativamente en jueces, fiscales o cualquier servidor público. Este es uno de los elementos de riesgo procesal que menos se encuentran dentro de la práctica judicial, ya que son muy pocos los casos donde se establece esta figura, ya que si nos ponemos a analizar un poco, vemos que solamente puede fundamentarse en un antecedente, en un hecho de que el imputado anteriormente ya haya sobornado jueces, fiscales o abogados, lo que se conoce como consorcio jurídico, para influir negativamente o a su favor dentro de un proceso judicial anterior. Si no existe este antecedente, no se puede fundamentar este hecho, ya que hablar de una posibilidad implicaría estar vulnerando el derecho del juez natural y el principio de imparcialidad por el cual se manejan tanto fiscales, jueces y abogados dentro de la práctica judicial. Entonces, este riesgo procesal no puede ser algo que podría pasar, sino tiene que existir siempre un antecedente previo. Como cuarto elemento tenemos que el imputado influya a través de una tercera persona que realice cualquiera de las tres acciones antes descritas. Es decir, que el imputado, ya sea por una relación de poder o por una relación familiar, instruya, oriente y haga que otra persona, una tercera persona, influya negativamente en los testigos, que una tercera persona vaya, destruya, modifique documentación que se encuentra bajo su poder, o que una tercera persona trate de sobornar a los jueces o a los fiscales. También puede existir una posibilidad, ya que supongamos que dentro de un proceso, una alta autoridad, un jefe o un director o algo se encuentra procesado dentro del proceso, entonces puede utilizar su fuerza, su condición de jefe sobre un subordinado para que elimine un documento, para que influya en testigos o para que trate de sobornar a los fiscales. Entonces, en esa posibilidad también se encontraría presente este riesgo procesal sobre obstaculización, ya que se ha encontrado ese nexo de causalidad entre la relación de poder y la tercera persona que puede influir negativamente en las decisiones o en los actos que se vayan a realizar dentro del proceso investigativo. Por último, tenemos cualquier otro elemento que pueda sostener y acreditar que el imputado va a obstaculizar con las investigaciones. Este elemento es enteramente subjetivo, ya que le otorga una facultad tanto a la fiscalía como a la parte víctima de someter o establecer que cualquier acción que haya realizado el imputado pueda ser suficiente para establecer un riesgo procesal de obstaculización. El único límite que pone este artículo para establecer este riesgo de obstaculización es que se encuentre debidamente acreditado y debidamente fundamentado. Entonces ya traspasa esa facultad de decidir si este riesgo procesal se encuentra latente o no al juez que va a resolver las medidas cautelares o que va a disponer alguna modificación de las medidas cautelares. Llamadas, mensajes, incidentes personales que haya habido con el imputado podrían ser suficiente para establecer que existe este riesgo procesal porque está debidamente fundamentado. Entonces, este riesgo procesal, como lo pueden ver, es enteramente subjetivo y depende enteramente de la fundamentación que hace la Fiscalía y la forma en la que analiza el juez instructor si corresponde o no corresponde la aplicación de este riesgo procesal. Por último, el artículo 235 bis no establece ni un riesgo de fuga ni un riesgo de obstaculización. Sin embargo, establece lo que se conoce como el peligro de reincidencia. Si una persona ha sido sentenciada, pasando todas las etapas de apelación, se ha ejecutado su sentencia y pasan 5 años y comete otro delito y se encuentra en otra imputación formal, entonces automáticamente este riesgo procesal estaría latente, que sería el peligro de reincidencia. Con esto habríamos llegado al final de los riesgos procesales de obstaculización. Sin embargo, de forma general hay que tener algunas circunstancias en cuenta. Una aplicación de medidas cautelares es totalmente modificable con el tiempo, ya sea por una fundamentación de la parte del abogado de defensa o por el mismo tiempo transcurrido y los actos investigativos realizados. No hay un límite a las veces que una persona puede solicitar la modificación de medidas cautelares. No puede ser limitado bajo ninguna circunstancia. La aplicación de medidas cautelares es el inicio de otra etapa, que se llama la etapa preparatoria de juicio.
Esta etapa es muy importante, ya que en la práctica profesional, lastimosamente, es la etapa que más se deja de lado y la etapa que más importancia tiene, ya que es una etapa investigativa donde se trata de colectar todos los elementos de prueba necesarios para ir a un juicio. Entonces, esta parte es muy importante. Hay que realizar los actos investigativos, hay que solicitar requerimientos y no hay que dejar que transcurra el tiempo sin establecer o sin realizar alguna acción de defensa. Si bien las medidas cautelares establecidas tienen un plazo de los 6 meses, esto no implica que pasando este tiempo una persona vaya a tener su libertad, ya que el mismo Código de Procedimiento Penal establece que con la acusación puede continuar indefinidamente la detención preventiva hasta la emisión de sentencia si es que continúan existiendo los riesgos procesales. Entonces, ojo con eso. Y por último, tengan muy en cuenta que se está jugando la libertad de una persona. Y eso requiere un estudio del caso específico que garantice la mejor defensa que pueda tener una persona. Y bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, déjennos en la sección de comentarios y vamos a estar respondiendo a todas sus inquietudes lo más pronto posible. Recuerden, Asesoría Jurídica de G, estamos para solucionar sus problemas. Un abrazo a todos, hasta la próxima.